Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Bueno, y damos un abrazo fraterno de bienvenida a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, en nuestro programa número 482 con la mejor información para el magisterio colombiano. Bueno, y en esta semana que termina se desarrollaron las grandes movilizaciones en el marco del gran paro nacional convocado por el Comité Nacional de Paro, las centrales obreras, las organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles y todas las organizaciones sociales en todo el territorio nacional. Es de destacar la movilización de la gran minga indígena, étnica y popular que se movilizó hacia la capital de la República. Pero lo más importante es que todos los sectores sociales, populares, sindicales, políticos unieron sus voces para exigirle a este gobierno que cesen los asesinatos en contra de los líderes sociales y de los jóvenes de Colombia, por el derecho a la vida en este país, por la paz para todos los colombianos, para que se cumplan los acuerdos de La Habana, para que el gobierno cumpla con los acuerdos a los que se ha comprometido con otros sectores. La exigencia para que se deroguen los decretos que en el marco de la emergencia sanitaria ha expedido Duque y que solo favorece a los ricos, a los poderosos, a los empresarios y despoja a todo el pueblo colombiano de sus derechos. Por el contrario, se le exige que adelanten la reforma constitucional para el Sistema General de Participaciones para incrementar los recursos de la educación, de la salud, del agua potable. Y esta gran movilización continúa preparando el gran paro nacional para el 21 de noviembre. Iniciamos con las voces de la marcha y bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Jorge Eliezer Sánchez Uchur, soy coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca y del pueblo de Ambaló. ¿Por qué estamos aquí? Porque nos están matando. ¿Por qué estamos aquí? Porque están violando nuestro territorio. ¿Por qué estamos aquí? Porque la democracia ha perdido su sentido en este país. ¿Y por qué estamos aquí? Porque la paz la está volviendo trizas. ¿Y por qué no regresamos? Porque el pueblo colombiano nos escuchó. Porque así el presidente no ha escuchado nuestras voces, los colombianos y colombianas sí nos escucharon. Y nos regresamos para fortalecer nuestras fuerzas y volver a este espacio y seguir caminando la palabra. Las comunidades indígenas de todo el territorio nacional, el gremio de maestros, afrodescendientes, el gremio de trabajadores que hoy marchamos libremente, hacemos un llamado al gobierno nacional a escucharnos, a atendernos, que haya una mejor educación en todos los departamentos del país. Y es un llamado directamente desde el pueblo guayú a que la resistencia indígena siempre ha sido la lucha de todos los años. Así nos toque morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. Nacional, que viva la minga, guardia, guardia, en nombre de la minga nacional, minga suroccidente y movimiento indígena de Caldas, saludamos y le damos la bienvenida al paro nacional y unidos por un solo fin,
luchar por nuestros derechos, luchar contra las políticas regresionistas y represivas del gobierno de Iván Duque. Nos unimos al paro nacional y seguimos llamando a la ciudadanía a unir estos esfuerzos, a seguir luchando por la unidad, pero sobre todo por nuestra dignidad. Hoy en la Minga Suroccidente luchamos por la vida, luchamos por la paz, por el territorio, la democracia, y nos unimos a las justas luchas laborales, por la salud, por la educación, hombres, mujeres, de diferentes razas, de diferentes sectores. ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el estudiantado! ¡Vivan los campesinos! ¡Vivan los maestros! ¡Vivan los indígenas! ¡Vivan los sectores campesinos, sociales, indígenas, negros! ¡Viva todo el pueblo colombiano inconforme que hoy nos estamos movilizando! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva! Son amigos de la paz, van de frente con valor. Son amigos de la paz, van de frente con valor y levantan los... Bueno, y le damos la bienvenida en Voz Educadora, la voz de los sin voz, a nuestro compañero William Agudelo, presidente de la ADE, con su informe distrital. Bienvenido, William. Buenos días, compañeras y compañeros. Reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. Saludamos a la minga indígena, popular, campesina que estuvo en Bogotá y que el gobierno nacional no quiso recibirla. El gobierno de Duque ni de Uribe quiere hablar con los indígenas, quiere resolver la problemática que ellos tienen, que es la problemática de todos nosotros, porque ellos están peleando por la vida, contra el asesinato de líderes sociales, contra el asesinato de campesinos, de jóvenes, de indígenas. Y por lo tanto, saludamos a los miles y miles de compañeros y compañeras que salieron a las movilizaciones. Es hora de ir rescatando la calle como un elemento fundamental de enfrentar las políticas de este gobierno. A pesar de los señalamientos, a pesar de las amenazas, de los perfilamientos, de los señalamientos, a pesar de las persecuciones y de las amenazas, el movimiento sindical y social, los movimientos políticos de izquierda y de centro estuvieron en las grandes movilizaciones que se hicieron el 20 y 21. Nosotros también estamos mirando la situación que se está dando en estos momentos en varios colegios del distrito, donde la Secretaría de Educación disminuyó los recursos de gratuidad. Ha venido disminuyendo esos recursos porque supuestamente ha disminuido el número de estudiantes y que porque supuestamente no han entrado en la alternancia. Esas son las amenazas que hace el señor Reverón y que se están en estos momentos aplicando en varios colegios de Bogotá, donde los recursos disminuyeron. Se está aprobando el proyecto de ley 010 y en ese proyecto se acaban los regímenes especiales. Entraríamos nosotros a aseguradoras porque acaban con las EPS y se crean las aseguradoras que van a ser peor porque se van a quedar con los recursos y van a ser mayor la intermediación. Se está planteando en el Congreso de la República las tutorías, acabar con la autonomía escolar y aplicar las tutorías y los manejos de clase por parte de estos señores, lo mismo que acabar con el preescolar de 3 grados que se ha venido avanzando en Bogotá en los acuerdos del Consejo, pero aquí el gobierno nacional quiere acabar con lo que es el preescolar de 3 grados. Hemos rechazado lo que vienen diciendo que hay 19 colegios del distrito que están dispuestos a la alternancia. Pues lo que nosotros vemos es que es un solo colegio y no son todos los maestros de ese colegio, sino que es un directivo que no hace parte de la ADE, sino de otro sindicato como USTRAC, que se acogió a esa alternancia por parte de la Secretaría de Educación
y que es para actividades culturales, deportivas, filarmónica y otras actividades. Pero los maestros de ese colegio han decidido que no van a regresar a clases de manera presencial, que cada día vienen en aumento los contagios, los muertos. Por eso la AE ha planteado que lo que tiene que hacer la Secretaría de Educación es destinar los recursos necesarios para que todos los colegios de Bogotá tengan resuelto el problema de salubridad para poder regresar a clases presenciales. Compañeras y compañeros, la lucha debe continuar, debe plantearse en no a la alternancia, pero también exigirle a la Secretaría recursos necesarios. Y tenemos que salir a preparar el paro nacional. El 21 de noviembre cumplimos un año del magnífico paro que se hizo, pero tenemos que continuar en la lucha y en la movilización porque este gobierno no puede seguir asesinando a los dirigentes sociales. Indios que con valentía y fuerza en sus corazones, indios que con valentía y fuerza en sus corazones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, van de frente con valor, son amigos de la paz, van de frente con valor y levantan los bastones con orgullo y sin temor. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas. Muchas pullas a la ministra de Educación, que salió por los medios a desmovilizar las comunidades, asegurando que ha cumplido con la mayor parte de los acuerdos firmados con FECODE. Falso. No tiene voluntad para hacer la reforma al Sistema General de Participaciones y así no hay presupuesto para mejorar la educación. Pullas, pero recontra pullas a don Duque y su gabinete, que están tan ocupados en su programa de televisión, los congresistas criticando a los docentes y los ministros defendiendo su pobre gestión, que se les olvidó aprovechar la pandemia para replantear, reestructurar y fortalecer la salud, la educación y la conectividad. Muchas pullas a Duque el mentiroso, que sale a los medios de comunicación a decir que siempre ha cumplido con los acuerdos con los pueblos indígenas, con el comando de paro y con las comunidades. Más falso que una moneda de cuero. Y recontra pullas, muchas pullas a Penalco, Andi y gremios económicos, quienes satanizaron a la minga y al paro. El tiro les salió por la culata. Muchas pullas a las cámaras de comercio que no apoyan a los pequeños comerciantes, pero sí reciben sus dineros para pagarse exorbitantes salarios y altísimos honorarios. Y lo único que hacen es llevar un registro de las empresas que existen y de las que se quiebran y ya. ¿Qué tal? Y recontra pullas, pero muchas pullas a la alcaldesa Claudia López, que ratifica su apoyo al Metro de Bogotá, una obra sin estudios, que no satisface las necesidades de la ciudad y que tiene varias inconsistencias. Todo el mundo sabe que el exalcalde Peñalosa y el establecimiento económico durante 4 años modificaron el proyecto Metro para hacerlo funcional al modelo Transmilenio. Vivas. Muchos vivas a la festividad vivida en el paro de 48 horas convocado por FECODE. La movilización, las caravanas, la asistencia fueron un derroche de resistencia, de organización y el reflejo de la inconformidad y descontento que don Duque no puede seguir ocultando. Vivas, pero recontra vivas a la torpeza del presidente Iván Duque, que permitió darle a la minga la importancia requerida y consolidó el paro y el movimiento social. Que viva el paro hacia el 21 de noviembre. Vivas.
Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas a la ausencia del ESMAD y Policía Nacional, que permitió que el pueblo se movilizara como debe ser, sin la provocación de los agentes, del B2, la Armada y la inteligencia civil del gobierno. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, pero recontra vivas a la marcha por la vida y por la paz que emprenden excombatientes de las FARC-EP desde Mesetas hacia Bogotá. Se piden garantías para preservar la vida de los defensores de derechos humanos, de los excombatientes y para preservar los territorios. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas a la Iglesia Católica y al Papa Francisco, que por primera vez aceptan que los cristianos se organicen como más les convenga y no para responder a un Dios extraterrestre. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a Cuba, que fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, pese a las campañas de desprestigio y presiones de los Estados Unidos. ¡Que viva la soberana Cuba! ¡Vivas! Viva, viva, viva. Bueno, y en las intervenciones en la Plaza de Bolívar durante el paro nacional, la minga indígena agradeció al pueblo colombiano por haberlos escuchados, a pesar que el gobierno no lo quiso hacer, a pesar que Duque no lo quiso hacer, pero ellos se sienten conformes con que el pueblo los haya apoyado y además que esa actitud arrogante del gobierno lo que hizo fue unir al pueblo colombiano en torno a la minga y en torno a la movilización social en el marco del paro nacional. Y para tratar sobre este asunto y hacer un pequeño análisis está el compañero y profesor universitario y dirigente y columnista del semanario Voz, el profesor Ramón Llanos, haciendo un análisis sobre este tema de actualidad. Tengo otra vez la oportunidad de conversar con los oyentes y los lectores de Voz Educadora. En esta ocasión voy a compartir una reflexión sobre la torpeza presidencial, el hecho de no tener un presidente, sino apenas una figura desteñida que se limita a cumplir las órdenes de Álvaro Uribe, le dio un elan al paro y a la movilización. Su torpeza consistió en no trasladarse a Cali a conversar con la minga, con lo cual hubiera evitado que ésta tuviera que recorrer buena parte del país para llegar a Bogotá. En esa forma, la minga se convirtió en el nodo en torno del cual nucleó el movimiento progresista y el movimiento protestatario en Colombia. ¿Y qué es la minga? Porque muchos se preguntan. La minga es la concreción de una cultura multicentenaria que convirtió su sabiduría y su disciplina en una mística que le da fuerza a la protesta y a la defensa de sus multiseculares derechos. Porque en este país los únicos que tienen derechos multiseculares son los indígenas, quienes de paso son los únicos y verdaderos y legítimos dueños de toda la tierra y toda la riqueza que hay en este país. Por eso es torpe lo que dice la descendiente de un esclavista, la parlamentaria Valencia, cuando dice que la minga se ha convertido en unos señores latifundistas y terratenientes. En derecho, ellos son los únicos que tendrían la posibilidad y la legitimidad de poseer todas las tierras que hay en Colombia. Así que en buena hora tenemos un presidente torpe que le dio un impulso al paro de hoy y un impulso al movimiento social. Y de allí surge una lección. No son los manifestantes quienes impulsan la violencia, sino los infiltrados del gobierno y de inteligencia los que comienzan los vandalismos. Eso está demostrado en lo acontecido recientemente en Chile, donde capturaron a varios agentes de inteligencia de la Armada, estimulando y comenzando los actos vandálicos. Obviamente, en Colombia acontece lo mismo.
Eso le da fuerza a la petición de cambiar la policía, pero no solo cambiarla, sino lo más importante es eliminar la doctrina del enemigo interno causante de todos los desafueros que cometen los policías, porque esa es la formación que reciben de sus superiores. Hasta otra ocasión. Espero que sean útiles estas reflexiones. Va adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Va adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Bueno, y a esta hora de la mañana tenemos a nuestra compañera del Comité Ejecutivo de PECODE, María Eugenia Londoño, haciendo un balance sobre la movilización en el paro nacional y sobre las perspectivas de lucha en estos momentos. Bienvenida, María Eugenia. Como apoteósica, la movilización combativa del pueblo colombiano, del magisterio, de todas las centrales obreras, del Comité Nacional de Paro, de la minga indígena, de los jóvenes, las mujeres, el 20 y 21 de octubre. Tenemos que decirle al magisterio colombiano con toda la fuerza, con toda la responsabilidad política que nos genera un momento histórico definitivo, a donde nos estamos jugando, como nunca antes, en un momento de crisis estructural, la paz, la vida, la democracia, el territorio, la educación pública estatal del pueblo colombiano, los derechos fundamentales. El magisterio tiene que volver a la movilización, volver a la retoma de las calles, retomar la lucha. No podemos derrotar la política silenciándonos. No podemos permitir que el confinamiento nos ponga una mordaza a lo que tiene que ver con nuestra conciencia de clase. Tenemos que concretar la Escuela Territorio de Paz. Tenemos que defender los acuerdos, tenemos que defender nuestra vida, nuestra salud. Tenemos que decirle no a la alternancia, que retire los proyectos de ley que hoy cursan en el Congreso, generando una doble moral. Plantea honrar los acuerdos, pero simultáneamente en el Congreso cursan proyectos de ley en contra del magisterio colombiano, de la educación pública estatal, como el proyecto de ley 032, que crea la figura de un tutor docente, que vigilará al maestro en su aula de clase y en su quehacer pedagógico. Gravísimo, como el 027, que crea las bases para un modelo de educación digital y flexible y se promueve la alfabetización mediática y digital, es decir, acomodando todo el tema educativo a los designios de la implementación e imposición de la 5G, la quinta generación, y de igual manera el 094, que legitima la educación desde la casa. Es decir, compañeras, compañeros, que con estos proyectos de ley, con la aprobación del presupuesto 2021, el gobierno nos está retando y está planteando que no va a cumplirle al magisterio colombiano, que intentará privatizar la educación pública estatal en este país, tal como lo dijo Paloma Valencia, una mujer que no nos representa, tal como lo dijo el presidente Uribe una vez quedó libre, el contrato educativo. Es decir, que hoy la apuesta es de fondo. Hoy tenemos que rodear FECODE. FECODE somos todas y todos. Por lo tanto, es necesario reivindicar la necesidad de la organización, la necesidad de articular nuestra tarea con todos los sectores y la necesidad fundamental e inaplazable de trascender de lo gremial a lo político, porque la reforma constitucional del sistema general no se concreta, porque la financiación para la educación hoy no está. La OCDE, que ordena poner la educación al servicio de todos los sectores económicos, al servicio de la economía y sea convertida en mercancía. Es decir, compañero maestro, es decir, compañera maestra, o salimos o acaban con las posibilidades de vida digna del pueblo colombiano, o salimos o acaban definitivamente con la paz que tanta sangre y tantos muertos nos ha costado, o salimos o siguen masacrando al pueblo colombiano en un proceso donde se acentúa el terrorismo de Estado. Así como nuestros hermanos indígenas, nuestras hermanas indígenas salen a la calle, son desconocidos por el gobierno nacional, pero juegan con dignidad y defienden su Pachamama y el territorio, así le corresponde al magisterio colombiano retomar la calle. La movilización es necesaria y por eso el 21 de noviembre tenemos que conmemorar ese año apoteósico de movilización. Se mueve Bolivia, se mueve Chile, se mueve Brasil, se mueve América Latina. Tiene que moverse Colombia porque es necesario fortalecer las condiciones subjetivas de lucha y avanzar hacia la concreción inaplazable de la paz con justicia social.
Así es pues, querido magisterio colombiano, que nos vemos en las calles, la retoma de las calles, porque esta movilización es necesaria y es urgente. Abrazo fraterno a todas y a todos. Viva la unidad del magisterio colombiano, viva FECODE, viva la CUT, viva la lucha justa del pueblo colombiano. Adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. En Voz Educadora, un tributo a la memoria. A la memoria, a la memoria. ¿Sabías que hace más de 500 años los pueblos indígenas fueron despojados de sus territorios, de su cultura y de sus posesiones, pero jamás de su dignidad y resistencia? En quechua, la palabra minga o minca hace referencia a la reunión de diversos actores, saberes y herramientas en busca de un objetivo común. Es una institución precolombina que sirve para todo, desde la construcción de un puente hasta la preparación de un almuerzo. En lo político es igual, cada grupo apoya con lo que puede, comida, guardia, autoridades, música, pero el fin es la construcción de un país mejor. Una cosa es la minga como acto de reunión y otra es la minga indígena, el movimiento de protesta que se creó en el sur de Colombia a finales del siglo pasado en busca de reivindicar sus derechos. Cuando los indígenas de varios grupos sintieron que las pautas multiétnicas e igualitarias de la Constitución del 91 no se estaban cumpliendo, se organizaron y empezaron a protestar bloqueando una neurálgica carretera del sur del país, la Panamericana. Desde entonces los miembros de la minga, con sus bastones de mando al hombro y un himno cumbiero que reza «Defender nuestros derechos, así nos toque morir», se enfrentaron a todos los gobiernos, pero con dos picos de tensión importantes. En 2008 con Álvaro Uribe en el poder y ahora con su aliado Iván Duque al frente del Palacio de Nariño. En el 2008 se movilizaron por 4 elementos: vida y derechos humanos, territorio, paz y modelo económico. Y hoy, incluso con la firma de la paz, la situación sigue siendo la misma. O peor, porque tiene el sinsabor del fracaso del proceso. La firma del acuerdo de paz con la guerrilla en 2016 fue en parte una promesa de un país distinto para los pueblos, no solo los indígenas que habitan los territorios remotos de Colombia, pero desde la firma de la paz al menos 300 líderes indígenas y 600 líderes campesinos, afro y sindicales. Antes nos mataban, pero ahora estamos ante un genocidio. A eso se añade la situación estructural de los indígenas en Colombia, que representan un 5% de la población de 50 millones de habitantes. De los 66 pueblos indígenas del país, 34 están en vías de extinción y según cifras oficiales, la pobreza en poblaciones indígenas es del 63%, el triple que el promedio nacional. La minga indígena sigue en resistencia. Guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. En Voz Educadora, un tributo a la memoria. A la memoria, a la memoria. ¿Sabías que el 25 de octubre de 1881 nace Pablo Picasso? Él es el arquetipo del artista genio, vital, follador, creador de estilos, una leyenda ya en vida, que él contribuyó a forjar, y sin duda alguna uno de los más grandes artistas de la historia. Dejó huella en cada una de sus múltiples etapas de sus periodos azul, rosa o blanco y negro, al cubismo que inventó, después al surrealismo, a la abstracción. Y por este inconmensurable talento, junto a su inteligente producción, estamos ante el artista más famoso de la historia del arte. Picasso se declaraba pacifista y comunista. Fue miembro del Partido Comunista de España y del Partido Comunista francés hasta su muerte. En un ambiente bohemio en Barcelona, Picasso entró en contacto con el pensamiento anarquista. La miseria reinante en los barrios bajos de Barcelona, los soldados enfermos y heridos que volvían a España tras la desastrosa guerra de Cuba, crearon un caldo de cultivo de violencia social que sin duda marcó a un nivel individual y moral, más que puramente político, la sensibilidad de Picasso, y que pueden ser apreciados en ciertos dibujos realizados entre 1897 y 1901, El prisionero, un mitin anarquista. El estallido de la Guerra Civil Española, preludio de la Segunda Guerra Mundial, lo empujó a una mayor concienciación política, fruto de la cual es una de sus obras más universalmente admiradas, el mural de gran tamaño Guernica, 1937.
La reducción al mínimo del cromatismo, el descoyuntamiento de las figuras y su desgarrador simbolismo conforman una impresionante denuncia del bombardeo de la aviación alemana que el 26 de abril de 1937 arrasó esta población vasca en una acción de apoyo a las tropas del general golpista Francisco Franco. En Voz Educadora, un tributo a la memoria. A la memoria, a la memoria. Y sin miedo, compadre. Actualidad. Actualidad. Según estudio del Índice Mundial de Pensiones, Colombia ocupa el puesto 21 entre 30 países estudiados. De las denuncias sobre casos de explotación sexual de menores, el 95% de ellos queda en impunidad en el país. Según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, Colombia tiene 3 millones de personas en grave estado de desnutrición y aquí se roban los recursos. Expertos prevén que el país terminará con una pobreza del 62%, equivalente a 27 millones, y una extrema pobreza del 20% para 9 millones de personas. En el departamento del Chocó se han presentado este año 19 crisis humanitarias y desplazamientos por la presencia de bandas criminales y total ausencia y protección del Estado. Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca obligó al señor Duque a retirar los 46 militares de Estados Unidos que estaban sin la autorización previa del Congreso, como lo exige la Constitución. La delegada de la ONU para los Derechos Humanos exige al gobierno respetar la protesta social como un derecho fundamental y a la fuerza pública no promover la violencia. El gobierno no puede ni condicionarla ni restringirla. Va adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Va adelante, compañeros, dispuestos a resistir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Bueno, y hasta aquí llegamos por hoy, invitándolos a seguir escuchando cada domingo a Voz Educadora, la voz de los sin voz, donde la denuncia y la reflexión siempre serán nuestro objetivo. Escríbanos a vozeducadora@gmail.com o ubíquenos en las redes sociales, en YouTube Voz Educadora, en Facebook Voz Educadora. Continuamos en la preparación del Gran Paro Nacional para el 21 de noviembre. Un abrazo fraterno y un feliz día de descanso. Para mi gente del Cotainó. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.